Durante años, un joven llamado Antonio Bento, un jovencito cubano, él conocía el mundo a través de sombras, a través de voces. Su enfermedad genética en los ojos había impedido que viera con claridad. Le robaba la luz, los colores, los rostros, las formas. Él tan solo tenía 14 años. Cuando su padre, por el amor que tenía por su hijo, empezó a buscar en la ciencia la manera de ayudarle a su hijo, pero ni los recursos tenía y tampoco tenía un conocimiento de alguien que pudiera ayudarle en esa enfermedad genética en sus ojos. ¿Qué pasó? Que hubo alguien que les colaboró y en Estados Unidos, en el Instituto Bascom Palmer en Miami, pudieron ayudarle a este niño, a este joven. Y la solución era un tratamiento que apenas estaba experimentando con algunos pacientes. El papá accedió al tratamiento aplicándole gotas en sus ojos. Pasó el tiempo, le aplicaban gotas y empezaba a ver formas, empezaba a ver colores, hasta el punto que empezó a ver el rostro de su papá. El niño se puso muy feliz porque él había escuchado todo lo que su padre estaba haciendo, todo lo que se esforzó para que él pudiera ver. Así que, hermanos, como Antonio, muchos viven en densas tinieblas espirituales sin poder ver a aquel que tiene el poder para salvar. Pero el Dios de paz ha provisto una cura mucho mejor que la medicina: la sangre del pacto eterno que reconcilia, resucita, restaura y transforma la vida de todo aquel que se acerque a Él. Hebreos capítulo 13, el versículo 20 y 21 se nos presenta a Dios, que no solamente es nuestro Dios de paz, sino que resucitó a Cristo, el gran pastor de las ovejas. Y no solo eso, no solamente eso dice el texto. Ese texto también nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que nos hace aptos. No solamente nos rescata, nos hace aptos para que también podamos hacer la voluntad de Dios. Así como Antonio necesitó de la ayuda de unas gotas para que pudiera ver, necesitó una ayuda externa para que él pudiera ver, nosotros necesitamos una ayuda externa también para poder ver a aquel que salva. Y esa ayuda externa solamente es provista por Dios. Solamente Él nos da la vista espiritual que nuestras almas necesitan. Solamente Él pone el querer en nuestro corazón para hacer su voluntad. Hoy veremos este texto y el título que le hemos dado al sermón es Una vida guiada por el pastor resucitado. Pero voy a corregir el título, así como lo dijo el autor, por el gran pastor resucitado. Una vida guiada por el gran pastor resucitado. En primer lugar, vamos a ver la paz de Dios y el pastor resucitado es el privilegio redentor del creyente. En segundo lugar, veremos capacitados por su gracia, el privilegio transformador del creyente. Y finalmente vamos a ver, vivimos para su gloria, el privilegio eterno del creyente en Cristo. Vamos a nuestro primer punto. La paz con Dios, el pastor y el pastor resucitado, el privilegio redentor del creyente. Piense por un momento un campo abandonado. El agricultor se fue. El campo se llena de espinos
El campo, la tierra se pone dura para trabajarla, las raíces se mueren, no hay fruto por donde usted vea, es tierra de desolación. Pero un día regresa el agricultor, vuelve a su campo, vuelve a su tierra y empieza con todo el esfuerzo a romper la tierra, a abrir la tierra, a limpiarla, y empieza este pastor a sembrar. Y nuevamente, con esperanza, espera ver fruto sobre esa tierra que anteriormente era seca. Con el tiempo empieza a ver fruto, empieza a ver las flores florecer allí, ve crecer la hierba, ve un campo lleno de vida. Así es el corazón del hombre. El corazón del hombre, antes de tener a Cristo, es un campo completamente seco, árido, una tierra dura. ¿Por qué? Porque hay enemistad con Dios. La tierra dura es un terreno de enemistad con Dios. Pero cuando Dios, el Dios de paz, remueve la dureza de esa tierra, arranca lo que tiene que arrancar, planta su gracia, ¿qué es lo que sigue? Que va a dar fruto. Va a dar fruto esa tierra, porque ya ha habido una reconciliación. ¿Y quién lo ha operado? Dios con su mano. Dios con su mano. Lo que estaba muerto empieza a florecer. Lo que era oscuridad empieza a verse una luz. Reflexionemos, hermanos, ahora en que Dios no está en guerra con quienes están en Cristo. Dios no está en guerra con quien está en Cristo. El que está en Cristo ha sido reconciliado por medio de su Hijo. Esta era una verdad consoladora para estos judíos cristianos que estaban padeciendo situaciones muy complejas, muy tristes, perseguidos, amenazados de muerte, despreciados por sus congéneres. Esta promesa para ellos era de descanso. Dios, por su naturaleza, sabemos que es santo, sabemos que es justo. Y el pecado humano no solamente los separa de Dios, sino que nos pone en enemistad, enemigos de su justicia, enemigos de Dios. Pero no solo eso, el ser humano es un rebelde contra Dios, es un rebelde contra el justo, santo Dios. Así que hay razón para que el justo Dios esté ofendido por el pecado del hombre rebelde. Esa enemistad es real. Eso no es algo simbólico. Dios está airado hoy con el rebelde. No es simbólico. Pero la buena noticia es que Dios mismo ha tomado la iniciativa para reconciliarse con nosotros por medio de Cristo. Dice un teólogo: el gran conflicto entre Dios y su pueblo ha sido resuelto. La temible brecha que sus pecados ocasionaron ha sido reparada. El príncipe de paz ha silenciado las acusaciones de la ley y ha quitado nuestros pecados de delante del rostro de Dios. Se ha hecho la paz, no una paz a cualquier precio, no a costa de una justicia burlada, no, una paz honorable. La reconciliación no es simplemente un cambio de sentimientos hacia Dios, no, es una restauración judicial. Dios ya ha dicho que ha sido perdonado en Cristo y en su tribunal ya ha sido perdonado todo aquel que se acerca a Él. Y dice el apóstol Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y más adelante dice el apóstol, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
El apóstol Pablo ha explicado esto, no solamente cuando escribió a los romanos y también a los corintios, pero a los romanos vuelve y habla y dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios no esperó a que nosotros cambiáramos, porque el hombre no podía cambiar. Él envió a su Hijo mientras aún éramos enemigos, pecadores, rebeldes, que levantábamos el puño delante de la santidad de Dios. Reflexionemos, hermanos, ahora en esto. Esta paz no es solo emocional, sino judicial. La ira fue satisfecha por medio de la obra en la cruz. En nuestra cultura, la paz muchas veces se asocia a las emociones, a lo que el hombre siente en sus emociones, a sus estados de ánimo. Pero la paz que ofrece Dios no se basa en sentimientos, no se basa en las emociones que pueda sentir el hombre, sino en una obra que ya ha sido consumada en Cristo, en la cruz. En la cruz no solo allí mostró el amor por su pueblo a quien iba a redimir, sino que también allí en la cruz vemos que Él cargó nuestra culpa. Hubo satisfacción a la justicia de Dios. Esa es la base de la paz verdadera que el hombre puede tener para con Dios. Dice un teólogo: la santidad de Dios arde contra el pecado y su justicia clama por satisfacción. Pero ¿acaso no es también de infinita misericordia? Bendito sea su nombre, lo es. Sin embargo, su misericordia no anula ni invalida sus otras perfecciones. La gracia reina, pero reina por la justicia y no a costa de ella. El apóstol Pablo recalcó sobre esto diciendo: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La palabra aquí, propiciación, implica que Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos. Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos. A eso hace referencia la palabra propiciación. Él absorbió la justa ira de Dios para que nosotros tengamos en Él salvación, para que no temamos a la condenación. Isaías dijo: el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. La paz que tenemos con Dios tuvo un alto costo. El costo fue la sangre, el juicio, el sufrimiento de Cristo. No fue barata, fue pagada por Cristo. Así que estos judíos estaban recibiendo una magnífica noticia. Cristo pagó por ellos. Cristo murió y ahora hay paz para con Dios. Podemos tener paz para con Dios. Esta verdad, hermano, el judío cristiano, cuando la recibió, muy seguramente su corazón recibió consuelo. Esta verdad es la base para acercarnos a Dios con confianza. Es la base para acercarnos y orar a Él con confianza de que el sacrificio de Cristo es suficiente para que la enemistad que tenía con Dios haya sido resuelta. Si meditamos por un momento en esta verdad, vamos a saber que Dios está en paz con aquel que ha creído en Cristo con todo el corazón. Cambia por completo la forma en que ahora el cristiano judío de la iglesia del primer siglo se acerca a Dios.
Ya no se va a acercar como lo hacía antes. Entendiendo esta verdad como base, se va a acercar a Dios de una manera diferente. Ya no va a ver a Dios como un juez airado, sino lo va a ver como el Dios de paz, como lo dice el texto. Si usted va al pasaje, el pasaje dice claro, Dios de paz. Ya no oramos como enemigos, ya no oramos como extraños, sino oramos como hijos que han sido adoptados por Dios, reconciliados con Él. Ya no hay separación, así que ya no debe haber temor al invocar el nombre de nuestro Padre si su corazón ha sido redimido. Dijo alguien, Dios siendo el juez supremo está pacificado. Habiendo aceptado la persona, la obediencia y el padecimiento del alma de Cristo, Dios está en paz con todo su pueblo en Él, porque esta paz con ellos perdona libremente todas sus iniquidades y les concede toda bendición necesaria. Fin de la cita. Este pastor de Hebreos, cuando pasamos por el capítulo 4, el pastor le decía a estos hermanos judíos: acérquense pues con confianza al trono de la gracia. Les había dado una palabra de consuelo. Dios ya no está airado. Vea lo que Cristo ha hecho por ustedes. Acérquense confiadamente a Él. Ya no hay velo. Ya no hay velo que separe, ya no hay barrera que lo separe con Dios, con el Padre. Ya no hay un muro que lo separe. Podemos venir como hijos de Dios con la libertad que nos ha dado en Cristo y con gozo e invocar el nombre del Padre. Porque por medio de Él, dijo el apóstol Pablo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esta verdad no es solo para entenderla, sino para vivirla diariamente, vivir cerca de Dios. Era una palabra de mucho consuelo para estos judíos perseguidos, atormentados por las situaciones que estaban viviendo. Vivir cerca de Dios. Pueden vivir cerca de su paz, pueden vivir cerca de Él. Esto va a generar gratitud en el corazón. Y no solo gratitud, va a generar una obediencia. Agradecido por todo lo que hizo. ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no atender sus mandamientos? Eso nos lleva a que Cristo no quedó en la tumba. El gran pastor resucitó. El gran pastor resucitó y usted lo puede ver ahí en su texto. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Si usted atendió al estudio, en el estudio se habló que Jesús fue el sumo sacerdote. Pero voy a corregirlo como se corrigió en el título del sermón. No lo dice el sumo sacerdote, dice el gran sumo sacerdote. Y aquí no dice el pastor, dice el gran pastor. Léalo ahí en su Biblia. Dice el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto. El corazón del evangelio no solamente es que Cristo murió por nuestros pecados, sino que también resucitó para asegurar nuestra redención eterna. Así como el sacerdote sale vivo, Cristo salió vivo. Y eso no es cualquier cosa. Eso está mostrando que el Padre aceptó el sacrificio que ha hecho Cristo. Es una realidad, no es simbolismo, es la realidad. Resucitó para asegurar nuestra redención. Dijo también el autor de Hebreos
Véalo ahí en su Biblia, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. No es un recuerdo de un líder que quedó en la tumba. Es la proclamación viva de aquel que dio su vida y ha resucitado y reina. Pero ojo, ¿cómo reina? Como el gran pastor de sus ovejas. Así es que está reinando Cristo, como el pastor de sus ovejas, el gran pastor de sus ovejas. Cristo fue levantado por el Dios de paz, así lo dice el texto. No solamente como una demostración del poder divino, sino como una evidencia clara de que su sacrificio ha sido aceptado. Su resurrección es la garantía de que la deuda que nosotros debíamos fue pagada completamente y que el pacto fue sellado con su sangre. Pacto sellado con su sangre, el pacto eterno, un pacto inquebrantable, un pacto eficaz, un pacto hecho desde antes de la fundación del mundo. En Cristo hay perdón, pero no solamente hay perdón, dice aquí el texto, hay pertenencia. No solamente perdona, sino que Él se atribuye esas ovejas para Él. Hay pertenencia, porque Él habla que Él es el gran pastor de esas ovejas. Pero también hay otra cosa, hay otra bendición. No hay juicio, sino hay adopción en el rebaño. El levantar a Cristo se contempla allí no tanto como un acto del poder divino, sino de justicia electoral, dice un teólogo. También dice que se enfatiza que es Dios ejerciendo la autoridad judicial, como es claro por los términos particulares empleados. Y termina diciendo este teólogo: cuando Cristo estaba en el estado de los muertos, en efecto era un prisionero bajo el arresto de la vergüenza divina, pero cuando fue resucitado, entonces fue sacado de prisión. Expone una imagen, una ilustración de un preso, pero cuando la autoridad dice: ábranle la puerta, puede salir, hace una referencia al Padre, diciendo: ha sido satisfecha la justicia. El título del gran pastor de las ovejas no es una metáfora, sino es una afirmación con autoridad, con ternura, porque habla de que es el pastor, de responsabilidad, porque habla de que Él es el pastor. Cristo cuida a su pueblo, lo cuida con un amor incansable, guía a su pueblo con sabiduría, guía a su pueblo, lo protege, hace que sus ovejas perseveren con fidelidad. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y también dice Juan más adelante, el libro de Juan, pero habla Jesús: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Observemos acá el oficio de Cristo como pastor. Cristo estaba sosteniendo a su pueblo, a sus ovejas. El Dios de paz ha recibido el sacrificio y lo ha traído entre los muertos a este gran pastor, el gran pastor de su iglesia. Los judíos de la época sabían muy bien que cuando se hablaba de este gran pastor, se estaba refiriendo, tengan presente que estos judíos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Ellos sabían que cuando se refería a este gran pastor, se estaba refiriendo a aquel prometido que vendría a salvarles. Cristo fue resucitado por la sangre del pacto eterno. Véalo en su Biblia. El pacto eterno, por la sangre del pacto eterno. Aquí, ¿qué está haciendo referencia a este pastor?
que no es un evento aislado que simplemente ocurrió de manera aislada. No, esto estaba planificado. Dice del pacto eterno. Su cumplimiento ya estaba decretado por el Padre. El Hijo sabía que iba a venir. Su sacrificio se iba a dar. Su resurrección se iba a dar. Y la redención del pueblo se iba a ejecutar y iba a ser real. Con eso se selló el pacto. Con su sangre. Su sangre selló el pacto. Decir que Dios trajo de vuelta entre los muertos a este gran pastor de las ovejas significa que Él fue levantado como el representante público de su pueblo. La sangre del pacto eterno fue la causa meritoria. Esa sangre, no otra sangre, la sangre del pacto eterno, del cual Cristo fue quien derramó esa sangre, sangre expiatoria, el pastor de las ovejas. El pastor dio su sangre, por lo cual todo aquel que cree en Él será librado de la tumba. Miremos un par de aplicaciones. Primera, ¿vivimos como reconciliados? ¿Nos acercamos a Dios cada día sabiendo que ya no estamos bajo su ira, sino bajo su gracia? Oramos a Él, le adoramos, le servimos con plena confianza. Otra aplicación: confiemos en el cuidado presente de Cristo. En el presente, cuidado presente de Cristo. Hermano, hermana creyente, no caminamos solos. El gran pastor resucitado nos guía. El gran pastor resucitado nos fortalece. El gran pastor resucitado nos cuida. Así que vamos a Él con plena confianza. Y la tercera, vivamos como parte de su rebaño. Sometámonos a la guía del gran pastor de las ovejas. Escuchemos la voz del gran pastor de las ovejas. No nos apartemos de su cuidado. No nos separemos de su cuidado, porque el fin de separarnos es terrible. El autor ya lo expuso en distintas porciones del libro. Apartarse lleva al naufragio. Así que estemos cerca de nuestro gran pastor. Su seguridad está en que permanece Él cerca a nosotros, porque Él lo dijo. Él será el pastor, el gran pastor que cuida. Así que, mis hermanos, hemos visto que en Dios hallamos la paz que reconcilia, la paz que restaura el alma, la paz que reconcilia. No es una paz abstracta, es una paz que vive el hombre que se arrepiente. Jesús, el pastor resucitado. Vimos que Jesús es ese gran pastor que cuida con ternura a sus ovejas, que ha dado su vida por sus ovejas. Pero, hermanos, esta vida nueva que recibimos no puede ser vivida en las fuerzas del hombre. Esta vida nueva que recibimos y luego que el pastor de pastores nos cuida, no la podemos vivir en nuestras fuerzas.
El mismo Dios que nos perdonó, nos adoptó como sus hijos. Ahora Él obra en nosotros para capacitarnos, para entrenarnos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Capacitados por su gracia, el privilegio transformador del creyente. Vayan a sus Biblias en el versículo 21. Hebreos 13, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: no os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Si nosotros vemos un atleta potencial, un buen atleta, y pensamos en él como una persona que posiblemente va a alcanzar la victoria, y es una persona entusiasta, como esos atletas que tienen mucho entusiasmo para entrenar, pensemos en este personaje, pero preguntémonos, si ese atleta tiene mucho entusiasmo, ¿no? Sí, yo voy a ganar, yo voy a hacer esto, ¿el solo entusiasmo le sirve para ganar la carrera? No, puede que sea muy entusiasta. Él necesita un entrenador que lo capacite, que lo haga disciplinado, que se pueda fortalecer, que se pueda preparar para competir. Así también el creyente necesita más que buenas intenciones, más que querer hacer, más que querer vivir. El creyente necesita más que eso. ¿Qué necesita el creyente? Necesita ser capacitado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Él nos entrena con su palabra. Cuando recibimos su palabra, la escuchamos, nos fortalecemos. Él nos entrena con corrección. Cuando la palabra es expuesta y la iglesia es corregida, allí el creyente se está entrenando, se está capacitando, se está fortaleciendo y va a perseverar y va a avanzar en la fe. Esto lo cumple con fidelidad el Señor, pues Él ha prometido ser nuestro gran pastor. Como prometió ser nuestro gran pastor, nos entrena, nos capacita. Así que, hermanos, meditemos en que Dios no solo nos reconcilia, sino que nos equipa para su propósito. La salvación no es el final del plan de Dios. Creemos en Cristo, hemos sido salvados, pero no significa que ahí termina todo. Es el comienzo de una vida de transformación. Él no solo nos perdona, sino que también nos forma. Nos llama a vivir una vida separada, una vida útil, de servicio, una vida obediente a su palabra. Así que no nos deja solos, Él mismo nos hace aptos. Así dice el texto, así les enseñó a estos judíos. No se preocupen, Dios los hará aptos. No, pero es que lo perdimos todo, nos persiguen, nos quieren matar. No se preocupen, Dios les dará la gracia que necesitan para que puedan seguir adelante. Pero es que nos van a matar, pero es que nuestra familia, pero es que nuestros bienes. No se preocupen, Dios les dará la gracia que necesitan para que sigan adelante. Dice el texto, miren el versículo 21, os hará aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. El verbo aptos implica preparación, corrección, capacitación. Iglesia, el Señor Jesús es nuestro gran pastor y es la cabeza de la iglesia, y Él nos hará aptos para seguir avanzando el reino de los cielos. Dios, como el gran alfarero que moldea la vasija,
que le empieza a dar la forma. Así moldea la vida de cada creyente, de cada hermano, de cada hermana. Su carácter empieza a verse reflejado, que Cristo está en él o que está en ella. Eso se va a ver reflejado en las actitudes, se va a ver reflejado en las acciones que emprende este creyente. No es algo superficial, es algo profundo en el ser del creyente, es algo constante. Diferentes escritores, diferentes teólogos han dado distintas definiciones en esta palabra de hacerlos perfectos, aunque todos ellos convergen en algo. Dice Thomas Scott y da esta referencia hablando de hacerlos perfectos. Dice así, abro comillas: corregir todo desorden del alma y capacitarlos completamente para cada parte de su santo servicio. ¿Acaso eso no es lo que cada creyente quiere? ¿Eso no es lo que cada creyente genuino desea? Que todos los deseos del alma que están desordenados sean organizados por el Señor y tener una mente santa que honre a Dios, que sirva en la iglesia con una mente santa y purificada, ordenada por el Señor y que sirve a Dios. Pues sí, ese es el deseo del creyente, poder servir a su Dios con todo el corazón. Pues Él corrige y Él se encargará en ordenar el desorden que hay. Cuando una persona está en Cristo, Dios se encargará en capacitarlo y darle lo que le hace falta. Y lo afirmará. Lo afirmará. Este proceso no es automático, instantáneo, como tal vez muchos desearían o muchos predican. Así no es automático ni inmediato, requiere tiempo, como el atleta, requiere disciplina, requiere muchas veces dolor. Dios utiliza su palabra expuesta, Dios utiliza su palabra cuando el creyente la lee. El Espíritu Santo opera en el creyente. Las circunstancias que usted particularmente vive, que no vive otro, Dios las utiliza para la formación de su alma. Toda escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace el Señor. La obra es interna. Dios opera en nosotros por su Espíritu. Así que, ¿qué estaba queriendo decirles a estos judíos? No piensen ustedes, no se les ocurre a ustedes pensar que porque ustedes han soportado perder los bienes, perder la familia, ser perseguidos, amenazados de la manera más terrible de muerte. No piensen que porque ustedes soportan eso, es porque ustedes son fuertes. No, les está diciendo, es por el Espíritu, es porque Dios está con usted, es porque Dios le ha dado la gracia para que soporte eso. De no ser por eso, porque el Espíritu está operando en usted, usted ya hubiese partido. El temor se hubiese apoderado de usted, la angustia se hubiese apoderado de usted y usted hubiese salido corriendo, pero está allí creyendo en Cristo a pesar de la situación, a pesar del dolor, porque el Espíritu opera en su alma y le está capacitando y le capacitará hasta que sus ojos se cierren y su último suspiro en esta tierra suspire y podamos ver a Cristo con todo el corazón, que es lo que anhela todo creyente, ver a Cristo y estar siempre con Él. Esta obra interna es obra del Espíritu Santo. No se trata solo de una instrucción moral, no son instrucciones morales para una persona, es una transformación sobrenatural que hace el Señor. Así como Dios puso aliento en Adán
y le dio vida a Adán, y Adán empezó a vivir, así Dios le da vida al creyente. Y el creyente empieza a vivir, empieza a caminar, buscando a Dios, agradando a Dios. Y el Espíritu empieza a operar en su alma, cambiando sus afectos. No es obra del hombre, porque no puede ser. Ninguno de nosotros nos vamos a sostener solos. Ninguno. No hay un hombre en la tierra que se sostenga solo. Necesita de Cristo. Necesita su Espíritu operando en el alma. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice el apóstol Pablo. Dios no nos deja nuestra debilidad. Nos da fuerza. No nos deja débiles. Cada paso de obediencia que usted y yo hacemos es una obra que el Espíritu Santo está haciendo en su alma. Es así como Dios opera en su iglesia. De lo contrario, no progresa la iglesia, no avanza, porque las dificultades de este mundo son abrumadoras, son múltiples. La perversidad de este mundo es mucha, y si no es porque el Espíritu opere y sostiene al creyente, el creyente no puede levantar la cabeza si no es porque Él nos sostiene. Esta obra de gracia es progresiva. La obra de la gracia divina en los elegidos comienza cuando son regenerados. Allí empieza. Esta obra de gracia va a continuar durante todos los días. Este progreso incluye que el creyente sea disciplinado, que reciba la corrección de la mejor manera, que persevere a pesar de la circunstancia compleja. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, dice este mismo pastor en el capítulo 12, pero dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios quiere que nuestras vidas no solamente crean en el Evangelio, sino que se encarnen en nosotros, que nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras reacciones reflejen a Cristo. Esta es la voluntad de Dios. Estimado oyente, si hoy reconoce que ha vivido alejado de Dios, que está en tinieblas espirituales, la buena noticia del Evangelio es que el Dios de paz ha provisto todo lo necesario para que usted se reconcilie con Él. No es necesario que usted siga en enemistad con Dios. Jesús es el gran pastor que entregó su vida. Resucitó para ofrecerle perdón, para ofrecerle esperanza, para ofrecerle una nueva vida. No importa cuán lejos haya llegado usted, no importa. La gracia es mayor para perdonar cualquier culpa. La palabra de Dios nos dice hoy: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto lo dijo Pedro, pero hoy el pastor también nos recuerda que Jesús es aquel pastor que salva, aquel pastor que cuida. Cristo no solamente desea perdonar, sino también guiar, también restaurar, transformar. No espere más. Si usted no ha creído en Cristo, venga con un corazón dispuesto a Él. Venga a Cristo. Venga a Él con arrepentimiento. No verá a Cristo después de la muerte si no se arrepiente y cree en Él, cree en su obra. Clame a Él hoy con sinceridad y confíe en su obra perfecta. Entregue el corazón y Él obrará en usted lo que a Él le agrada. Entregue el corazón y Él será quien opere en su corazón. Que usted hará cosas que a Él le agradan, porque Él lo hará en su corazón, operará allí.
Así que, hermanos, al considerar cómo Dios nos hace aptos para toda buena obra, entendemos que nuestra obediencia es fruto de su gracia en nosotros. Él no solo nos salva, sino que nos forma, como lo dijimos. Pero todo esto, desde la reconciliación con Él hasta la santificación, no tiene como fin último el bienestar del creyente. No, ese no es el fin último, sino hay algo más glorioso que eso. No es que el creyente ya restaurado tiene comunión con el Padre, el Señor lo guía, lo pastorea. Entonces el fin último sería que el creyente esté satisfecho con todo esto que está pasando. No, hermanos, ese no es el fin último. El pastor de la carta ha dicho cuál es el fin último. El fin último no es nuestro bienestar, sino algo mucho más elevado. Es la gloria de Jesucristo. Ese es el fin último. Por eso el tercer punto que veremos ahora es: vivimos para su gloria, el privilegio eterno del creyente en Cristo. Cuando usted va a un museo, en los museos usted encuentra distintas obras, pero si pensamos en un museo de arte, donde han hecho dibujos que han pasado los años y los años y son obras protegidas, cuando una obra de esas sufre un daño, llaman a los mejores del momento, del tiempo, porque son obras de hace muchos años, ya ha muerto quien la pintó, la están guardando en los museos. Ese mejor lo que hace es rescatarla con los mejores trazos, no embarrarla, no dañar esa maravillosa obra, pero lo hace con el propósito no de que a ese restaurador se le reconozca que él fue el que restauró, no, lo que se quiere es que esa magnífica obra sea protegida, sea preservada. Así también toda la obra de Dios que hace en usted y en mí, creyente, no es para exaltarlo a usted o para exaltarme a mí, sino para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Es para eso, para que Él reciba toda la gloria. Toda obra buena realizada por un creyente es por Jesucristo, solamente por Él. Hebreos 13:21 concluye afirmando que todo lo que Dios hace en nosotros es por Jesucristo. Lo puede ver ahí en su texto. Es por Jesucristo. Es decir, no somos reconciliados, capacitados por medio de Él, sino que también toda obra que fluye en nosotros tiene origen y poder en Cristo, y es Él quien debe recibir toda la gloria. Este principio que recalca que Jesús no solamente es el Salvador del pasado, ni que es quien consumó la obra cuando muere en la cruz, tampoco termina cuando pastorea su iglesia hasta su segunda venida, sino por la eternidad recibirá Él gloria. En este tiempo donde la iglesia es bendecida, guiada por el pastor de pastores, Él debe recibir gloria. Y lo hará por siempre, por todos los siglos. Así como Cristo y su pueblo fue llevado a la muerte, porque estamos representados por Cristo, Él es nuestro representante. Así también la iglesia resucitará para darle solo la gloria a Él, porque Él lo ha hecho todo. Todo acto de obediencia, cada fruto espiritual que damos, cada paso de fe que damos en nuestra vida es producto de su obra en nosotros. No hay nada meritorio en nosotros, no hay absolutamente nada. No hay una emoción
que diga: esto es mío, si glorifica al Señor. No hay nada en nosotros, todo es de Él de principio al fin. La gloria no es nuestra, sino que es de Cristo. Este versículo termina con una hermosa doxología. Léala en su Biblia, dice así: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una expresión de rendición a Él, de honra absoluta. No hay a nadie más a quien honrar sino a Cristo. A eso lo estaba llevando este pastor a estos judíos cristianos. Solo a Cristo sea la gloria, solamente a Cristo. Este pastor reconoce que todo lo que él ha pedido en oración, que todo lo que ha operado en los creyentes es para que Cristo reciba gloria. Todos estos creyentes perseguidos, judíos, que tal vez habrían muerto de las peores maneras, pastores que habían dado su vida para expandir el evangelio, muertos de las maneras más aterradoras, Cristo se lleva toda la gloria. No que ellos hayan tenido la capacidad de ser valientes y fuertes, sino el Señor que les dio esa capacidad y esa valentía. Todo lo que Dios ha hecho en la historia de la redención tiene un propósito. Todo. Y su propósito es que su Hijo sea glorificado. Dice el apóstol Pablo cuando escribió Efesios, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. De todos los tiempos. Desde la creación, la consumación en la obra en la cruz. El centro de toda la obra divina está en Cristo. Esta verdad debe impactar nuestras almas, nuestra existencia. Nos debemos a Él. No fuimos salvados solamente para escapar del infierno, sino para reflejar la gloria de Cristo, de nuestro Salvador. Dijo el apóstol Pablo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Cada vez que servimos a nuestra iglesia, en el servicio que el Señor nos ponga, servimos con gozo y le damos la gloria a Él. Cada vez que un creyente resiste la tentación, le da la gloria a Él. Cristo es glorificado en nosotros por todos los actos que hacemos como sacrificio para Él. Por eso la vida cristiana no es pasiva. Por eso es que el que es miembro de la iglesia no debe ser pasivo, sino debe ser activo. Debe exaltar a aquel que le salvó. Revisemos el propósito de nuestras acciones. ¿Estamos viviendo para exaltar a Cristo o nuestra propia imagen? Nuestra propia imagen. Oremos para que cada área de nuestras vidas refleje su gloria. Quiero concluir con esto, mis hermanos. Hemos considerado en el sermón una de las oraciones más profundas y alentadoras que trae el Nuevo Testamento, donde el pastor nos presenta el Dios de paz, a Cristo como el gran pastor resucitado, y la gracia divina que obra poderosamente en nosotros. Vimos que Dios no está en guerra con quien está en Cristo. Su justicia ha sido plenamente satisfecha. La obra de la cruz fue perfecta. Esta paz ya está firme.
Vimos que Cristo resucitado es el gran pastor que garantiza nuestra redención. También vimos o entendimos que Dios no solo nos reconcilia, sino que nos capacita, nos hace aptos. Si usted es creyente, usted es apto, ya es apto para servirle. Y finalmente recordamos que todo eso tiene un propósito supremo. Y el propósito supremo de este es darle la gloria a Jesucristo por todo lo que Dios hace en su pueblo. Eso es para que su Hijo sea exaltado en cada vida redimida, en cada momento y en cada sacrificio que hace el creyente. Jesucristo es exaltado. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre eterno, Dios de paz, Dios de misericordias. Venimos ante ti con gratitud, una gratitud profunda, Señor, por la revelación de tu gracia en Cristo Jesús. Tú que siendo santo y justo, no nos trataste conforme nuestras maldades, sino que enviaste a tu Hijo amado para hacer la paz por medio de la cruz. Te damos gracias por quitar la enemistad que había. Te damos gracias por haber reconciliado, Señor, a tu pueblo. Te damos gracias por ofrecernos acceso libre y seguro a tu presencia por medio de este gran pastor de las ovejas. Gracias, porque no solo nos perdonas, sino que transformas nuestra vida. Has comenzado una buena obra en cada creyente. Has prometido perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Te rogamos como iglesia nos hagas aptos para toda buena obra. Capacítanos con tu Espíritu. Que nuestra vida sea alineada a los afectos de tu voluntad. Fortalécenos en obediencia. Que en nosotros se pueda ver claramente el carácter de tu Hijo Jesucristo. Que no haya un conformismo en nuestras fuerzas, sino que descansemos plenamente en tu poder. Te pedimos, Señor, que toda nuestra vida sea vivida para la gloria de Cristo. Que cada deber que tenemos como cristiano, que cada decisión que debemos tomar como creyentes, que cada prueba que tengamos que pasar en este mundo sea para exaltar a Cristo. Porque tú darás gracia a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a que podamos caminar con la integridad que tú demandas de nosotros. Porque somos necesitados de tu gracia para caminar rectamente. Ayúdanos en nuestro servicio, en nuestro testimonio. Haz que el fruto de tu Espíritu abunde en las almas de tu pueblo, para que se vea claramente la luz de Cristo. Rogamos ahora, Señor, para que la palabra que ha sido predicada se guarde en el corazón de cada creyente. Y que los que aún no te conocen respondan con fe al llamado de salvación. Que los que son tuyos y te pertenecen pasen de tinieblas a luz y puedan crecer en la dependencia y en la adoración a Dios que tú demandas. Que como iglesia vivamos bajo tu gracia, guiada por nuestro pastor eterno,
Te damos a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén.